¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por acompañarnos como cada jueves. Hoy vamos a hablar sobre el huracán Otis, que devastó la ciudad de Acapulco y otros municipios costeños y que lamentablemente cobró vidas humanas todavía incalculables. Este huracán desconcertó a la sociedad y a una buena parte de la comunidad científica. Este poderoso y destructivo ciclón de categoría 5 es uno de los más fuertes que jamás haya azotado a la costa del Pacífico mexicano. Pero ¿qué hay detrás de este fenómeno que creció tan rápido e inesperadamente y que no permitió levantar las alertas a tiempo y tomó desprevenidos pues tanto a meteorólogos y a la propia sociedad? Bueno, pues esto nos lleva obligadamente a reflexionar e insistir acerca de la aceleración del cambio climático y cómo está generando fenómenos naturales cada vez más extremos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cuál es el papel de la sociedad y de los gobiernos? Bien, pues hoy hemos invitado a dos destacados investigadores, una investigadora que forman parte de la Red Mexicana de Científicos por el Clima, una comunidad que construye conocimientos sobre mitigación, impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en México. Bienvenida, doctora Antonina Ivanova Boncheva, muchas gracias. Ella es científica de la Universidad Autónoma de Baja California Sur y tiene varias líneas de investigación entre economía, política y finanzas del cambio climático y también, bueno, está trabajando en cooperación internacional para la acción climática y la sustentabilidad. Bienvenida, doctora. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Y doctor Roberto Sánchez Rodríguez, especialista en desarrollo urbano y medio ambiente, es profesor investigador del COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, y participa en varias redes académicas, una de ellas el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, el Instituto Interamericano de Cambio Global, también es uno en los que participa, entre muchas otras cosas. Bienvenido, doctor, muy amable por estar aquí con nosotras. Buenas tardes, con mucho gusto. Gracias. Gracias. Si me permite, déjeme empezar con usted, doctor. Y a propósito de su participación en este panel internacional, ya se ha explicado varias veces, pero creo que no está de más insistir. ¿Qué fue lo que ocurrió ese miércoles de octubre con el huracán Otis que pues devastó Acapulco y otras zonas costeñas aledañas? Doctor, por favor. Bueno, en esta temporada de huracanes hemos visto eh, el número de huracanes no necesariamente se ha incrementado, lo que sí se ha incrementado son la intensidad de los huracanes. El caso de Otis es muy particular porque se incrementó de una manera muy rápida la velocidad, pasó de tormenta tropical a un huracán de categoría 5 en el transcurso de 12 horas. Esto es muy inusual. El segundo característica particular de Otis, la segunda característica es que normalmente los huracanes antes de tocar tierra empiezan a perder intensidad. En el caso de Otis sucedió lo contrario. Antes de tocar tierra incrementó su intensidad. Lo preocupante de esto es que los científicos han estado demostrando el calentamiento de los océanos, en particular en las últimas 2 décadas. Este calentamiento, y estos son estadísticas observadas, no son proyecciones ni escenarios. De las últimas 2 décadas, los océanos se han estado calentando. Ese calentamiento ocasiona que tormentas como el caso de los huracanes eh, se vayan incrementando en su periodo Intensidad. de intensidad. Ya los científicos tienen más de 5 o 7 años que están pronosticando que esto iba a suceder. Ujú. Ahora, en el caso de Otis, ha sido realmente interesante, pero no único. O sea, recordemos que en 2015, Patricia, que fue considerado el huracán más intenso, tuvimos mucha suerte que cuando entró a tierra entró por zonas despobladas, pero se intensificó muy rápidamente en el transcurso de 24 horas. Entonces, lo que es preocupante es que este calentamiento de los océanos está directamente asociado al calentamiento global, al cambio climático. Y los escenarios de cambio climático son muy claros. Cada incremento de la temperatura asociado con el calentamiento climático conlleva a que los eventos extremos sean cada vez más frecuentes y más intensos.
Lo que Muy bien. estamos viendo en el futuro es que escenarios como el que sucedió con Otis, pero no necesariamente únicamente vinculado con los huracanes, lo podemos ver en las ondas de calor que acabamos de sufrir este año, lo que podemos ver en la sequía, lo podemos ver en los incendios forestales y una gama de efectos, de impactos en cascada que nos hacen preocupar qué es lo que está sucediendo para el futuro del planeta y en particular para países tan vulnerables como el caso de México. De acuerdo. Doctora Antonina, si nos ayuda a completar esta información, creo que es muy importante lo que comenta el doctor Roberto Alejandro. De hecho, ya el reporte mexicano de cambio climático, en el que participan también varios investigadores de la UNAM, ha señalado esto: septiembre del 2023, el sexto mes consecutivo con temperaturas superficiales de los océanos por arriba del promedio. Y se habla de algo complejo, que es normalmente la temperatura del Pacífico tendría que estar a 28 grados y está a 31. Aquí lo interesante, y que me gustaría conocer su opinión, es el calentamiento global, el calentamiento de la Tierra es absorbido, según datos que he consultado, en un 90% por los océanos. El otro 10% queda en la Tierra. Esto inevitablemente va a provocar un desequilibrio en toda la actividad oceánica. Doctora. Sí, claro, esto es un dato muy importante. Los océanos absorben el dióxido de carbono, por lo que se habla de la así llamada acidificación del océano, que está impactando varios organismos marinos que son sujetos a la pesca comercial, a la pesca deportiva. Se da blanqueamiento de los corales. Los corales son como un hábitat de reproducción de varias especies marinas necesarias para el modo de vida de las comunidades costeras y en general para la seguridad alimentaria de los países. Y en este sentido, efectivamente, las aguas fueron más calientes de lo usual, 31 grados centígrados, y si bien el cambio climático no provoca los ciclones, hace que esta agua más caliente los mantenga más tiempo cerca de la costa, y en este sentido provocan más lluvias torrenciales, provocan más viento cerca de la costa y más destrucción. También a mí me gustaría hablar sobre la prevención, que nosotros, como una lección de este huracán y de otros, porque antes de este precisamente tuvimos el huracán Norma cerca de las costas del Pacífico, igual en Cabo San Lucas, casi se esperaba que iba a entrar con una fuerza de 4. Por suerte, disminuyó y se convirtió en tormenta tropical, pero como dijo Roberto, se van a esperar siempre más ciclones y con mayor intensidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para informarnos a tiempo? No solamente tener la adaptación reactiva cuando ya tenemos la destrucción, sino tener la adaptación proactiva. Y en este sentido me gustaría decir que en México desde 2012 se ha notado que faltan los observatorios que nos pueden dar los datos de los huracanes, y también había un escaso huracanes. Inclusive se accedió a un fondo del Banco Mundial, un préstamo de 105 millones de dólares para construir 30 observatorios. Por razones que no se explican, en 2016 la labor se paró y ahorita tenemos solo 5 observatorios de los 30 necesarios para el país: Altamira, Guasave, Los Cabos, Ciudad de México y Campeche. Uno en reparación en Playa del Carmen. Pero tenemos mucha falta de observatorios para poder predecir con tiempo la fuerza y el desempeño de los huracanes. Ya, muy importante lo que usted dice. Dentro del pronunciamiento que hace la red, doctor Roberto, ustedes justamente dicen que es urgente cambiar el sistema de monitoreo. O sea, hay que transformar completamente todo lo que se está haciendo a nivel climático para no solo reaccionar, sino prevenir, como dice la doctora Antonina. ¿Qué se puede hacer? O sea, ¿ustedes ya se han acercado con instancias gubernamentales o cómo empezar a trabajar por ahí? Porque si esto es cada vez más frecuente y con los datos que da la doctora, pues estamos en el total desamparo, doctor. Bueno, es un tema muy importante. Yo creo que uno de los elementos
que tenemos que tomar en cuenta es que este tipo de fenómenos, igual que el cambio climático, no es únicamente un problema ambiental, es fundamentalmente un problema de desarrollo por Así es. por la gama de efectos transversales que tiene. Toca todo, desde la salud, la infraestructura, la economía, los medios de vida, las condiciones sociales, la protección de ecosistemas, etcétera. Ese cambio es muy importante, no únicamente en la prevención de desastres, sino también en la forma como pensamos el futuro. Actualmente, como bien decía Jacaranda, tenemos un sistema de protección civil que está centrado en la atención a los desastres después de que estos ocurren. Es totalmente reactivo. Y no tenemos prevención. Los datos son muy claros, o sea, a partir de 2000, del año 2000, en que se establece el Centro Nacional de Prevención de Desastres y que se le empieza a dar un seguimiento más oportuno, los datos muestran claramente que el 94% de los fondos destinados a los desastres asociados a eventos meteorológicos, climáticos, geológicos, biológicos, lo que sea, se van a la atención de los desastres y únicamente el 6% se ha ido a la prevención. Esos fondos que se van a la prevención, fundamentalmente a través del Fondo Nacional de Prevención de Desastres que existía, eh, fueron la fuente que ayudó a financiar los datos de riesgo, tanto de datos nacionales como los datos estatales, los datos municipales. Pero si no cambiamos el paradigma de cómo atendemos los desastres, sobre todo la gestión integral de los desastres, y fortalecemos la prevención, estamos condenados a siempre llegar tarde o nunca tener suficientes recursos para atender esos desastres, sobre todo en el contexto del cambio climático, como mencionábamos anteriormente. Si los eventos extremos van a ser más frecuentes y más extensos, quiere decir que vamos a requerir cada vez más recursos para atender esos desastres. La única opción viable es verlo como una perspectiva de desarrollo en donde la prevención juega un papel fundamental. De acuerdo. Doctora, en el pronunciamiento que ustedes compartieron hace unos días a través de su plataforma de la red, dicen lo siguiente, y me parece que es muy importante porque viene dentro de la prevención, pero pareciera inalcanzable esto que también acaba de plantear el doctor Roberto. Dicen ustedes, la improvisación y aún avaricia con la que se han desarrollado nuestras ciudades nos siguen y seguirán pasando factura cada vez más elevadas en tanto no modifiquemos los criterios a partir de los cuales se produce el espacio urbano, pero también el no urbano. ¿Qué hacemos frente a esto, doctora? De alguna manera, pues lo vemos, las ciudades en este país siguen creciendo de una manera tremenda, sin control, o sea, ¿hacia dónde vamos a caminar? Porque este modelo de desarrollo urbano no parece sustentable. Sí, esto es muy importante. Primero quiero referirme a algo que dijo Roberto de los atlas de riesgo. Los Sí. atlas de riesgo son muy importantes para la planeación del desarrollo urbano y sin embargo tenemos que incluir en los atlas de riesgo los escenarios de cambio climático, lo que todavía no se hace por completo. Ya se ha tomado decisión de que se actualicen cada 5 años, incluyendo los pronósticos del cambio climático, lo que va a ayudar a definir las zonas de alto riesgo. Y ya tenemos algunas zonas de alto riesgo, sin embargo, tenemos habitaciones, casas habitación en zonas de alto riesgo como arroyos, etcétera. Y estos son como unos asentamientos que empezaron de manera ilegal, de gente con bajos recursos que se asentaron. Luego, lamentablemente, se están regularizando ante todo en las épocas preelectorales y esto es algo que por norma hay que prohibirlo. Por eso hay que diseñar bien las políticas donde se determinan los lugares para la construcción de casas habitación y darle créditos adecuados por Fobiste, por Infonavit a las personas de bajos recursos, tal vez con plazos más benéficos de pagarlos, ¿no? Para que se puedan cambiar a estos lugares que no son de riesgo. A propósito, ahora en Acapulco, esto es una de las propuestas también que tenemos, que las personas con casas habitación dañadas
se cambien a algunos lugares de riesgo más bajo, con terrenos que le puede proporcionar el gobierno y con algunos créditos de tasa más baja y condiciones de pago con más extensión por parte de Fobiste, Infonavit, etc. Ahora, otra cosa muy importante es la cuestión del agua. La cuestión del agua es un elemento muy vulnerable. En muchas ciudades vemos el sistema del agua muy viejo, muy anticuado. Las tuberías tienen muchos goteos y se pierde mucho del agua. Y sabemos que esto es un problema muy grande, ante todo en el noroeste del país, donde pues prácticamente estamos en una escasez del agua y el estrés se puede esperar para el año 2030, el estrés hídrico. Entonces hay que ver las cuestiones del agua, de electricidad. Ahora, por ejemplo, en Acapulco se están reconstruyendo las redes eléctricas, pero con las mismas deficiencias que estaban antes. No se están innovando, no se están mejorando para poder resistir en ocasiones semejantes en el futuro. Entonces, todo esto hay que renovar las redes eléctricas, las redes del agua, determinar bien los lugares que no son vulnerables a los eventos extremos, tanto inundaciones como vientos, etcétera, y con eso mejorar la planeación urbana. Porque si las ciudades siguen de forma tan vulnerable como los tenemos ahora, van a ser sujetos a los futuros desastres que pueden ser catastróficos también. Claro, porque no solamente son, o sea, ciclones, huracanes, temblores, terremotos, en fin. Doctor Roberto, una pregunta, ahora que hablaba la doctora Antonina sobre el tema de los atlas de riesgo, ¿cuántos hay en México? ¿Tiene usted idea de cuántos o hay una falta de, cómo se está trabajando en ese sentido? Claro. Sí, desde luego. Existe un atlas nacional de riesgo y existen casi todos los estados o prácticamente todos los estados tienen un atlas de riesgo estatal. A nivel municipal es donde tenemos gran déficit. Estos son datos de INEGI recientes que señalan que alrededor de únicamente el 19% de los municipios tienen atlas municipales de riesgo. Yo quisiera señalar algo adicional sobre los atlas. Si bien es un instrumento potencialmente muy útil para orientar el crecimiento, bien sea territorial, urbano, rural, etcétera, regional. Eh, los estudios sobre los atlas de riesgo y en particular los atlas municipales y los estatales muestran que tienen limitantes. Algunas de esas limitantes, como ya lo mencionaba Antonina, es que no toman en cuenta el cambio climático, ni la vulnerabilidad, ni las necesidades de adaptación. La prevención es un instrumento que nos ayuda a vincular los desastres asociados a eventos de variabilidad climática con el cambio climático, porque las mismas variables nos ayudan a entender. La vulnerabilidad no es únicamente necesario entenderla en términos de quién es vulnerable y dónde está, sino sobre todo para entender por qué es vulnerable. Y eso es lo que nos ayuda a tomar acciones de adaptación. Entonces, el análisis de la prevención realmente nos da los instrumentos como para poder tener mejores elementos para responder a las contingencias que suceden. Y me gustaría referirme además a un punto que ya mencionaba Antonina sobre la pregunta anterior en términos de las ciudades, Sí. el cambio climático. En buena medida, a nivel internacional se considera que la batalla del cambio climático se va a ganar en las ciudades, bien sea a través de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades consumen prácticamente el 70% de energía y las emisiones que están asociadas con ello. Es decir, cualquier beneficio adicional en términos de reducción de gases de efecto invernadero va a pasar de una buena manera por las ciudades, bien sea a través de la producción o el consumo. Y por el otro lado, en términos de adaptación, la gran mayoría de la población del planeta está concentrada ya en ciudades. Es decir, son los puntos vulnerables en donde vamos a tener mayores daños. Entonces, repensar las ciudades es una necesidad fundamental en este momento, sobre todo en el contexto del cambio climático. Visto únicamente desde el punto de vista
de qué hacer ante un desastre, como mencionaba muy bien Antonina, la reconstrucción es fundamental. Si algo podemos aprender de un desastre de estas magnitudes es que la reconstrucción no puede ser en los mismos términos y en las mismas condiciones como ya estaba construida la ciudad. En el caso de Acapulco, la única ventana de oportunidad que se nos abre es repensar el tipo de espacio urbano que se puede construir con otras características. Entre ellos, algunos de los elementos importantes es que no necesariamente toda la adaptación tiene que pasar por una infraestructura gris, por ejemplo, un muro de contención contra los oleajes, etcétera, sino sobre todo algo que se está dando mucho énfasis a nivel internacional y que ya se aplica en otras ciudades, es el uso de soluciones basadas en ecosistemas, que nos ¿Qué son los permiten tener, ecosistemas? Como en uso este de caso, soluciones. Ajá. por ejemplo, el manejo de vegetación, el manejo de las humedades en las zonas costeras que ayudan establecen un buffer de protección contra inundaciones, por ejemplo. En el caso de Acapulco tuvimos la suerte de que en el momento que golpeó el huracán Otis había marea baja. Si hubiéramos tenido marea alta, la inundación todavía hubiera sido, los daños hubieran sido todavía más catastróficos. Pero este tipo de acciones nos ayuda, soluciones basadas en ecosistemas, nos ayuda a modular de una manera más flexible, más acorde con la naturaleza y de menor costo, son significativamente de menor costo, que los que representa recurrir a la infraestructura física tradicional, en lo que llaman infraestructura gris. Ciudades como Nueva York, como Rotterdam, como otras ciudades en el planeta lo están haciendo ante la necesidad de mejorar, por ejemplo, su drenaje pluvial ante tormentas, etcétera, están empezando a recurrir a soluciones basadas en techos verdes o soluciones combinadas que permiten reducir los puntos pico de demanda de esa infraestructura ante lluvias intensas, por ejemplo, no esperadas. O utilizar, por ejemplo, zonas, espacios públicos como buffers, un parque urbano, una zona deportiva, que se utiliza como buffer de protección ante una inundación. Ya hay zonas en donde, bueno, definitivamente no hay forma como proteger, entonces, pues hay que decidir qué se hace con ese espacio, si se abandona y se facilita la construcción en espacios más seguros. Pero En pienso, el fondo, perdóneme que lo interrumpa, doctor, porque es muy importante lo que usted está diciendo, pero pienso en que la solución no tiene que ver con ciudades grises, pero una de las partes más devastadas en Acapulco tiene que ver con la zona diamante llena de grandes construcciones de lo que ustedes están hablando. O sea, eso ya no puede volver a ser así, ¿no? claro, y aquí tendríamos que tener cuidado en no apresurarnos en la reconstrucción en los mismos términos como que ya estaba planteada el espacio urbano. Tendríamos que tener un análisis mucho más detallado que nos ayude a tomar decisiones más sólidas en términos de la construcción de la CICE y poder decir, bueno, esta zona puede ser defendida a través de espacios verdes, por ejemplo, que ayudan a mitigar parte del impacto de las inundaciones como áreas de protección a otras zonas urbanas. Un punto central para el caso de México es cómo estas acciones son inclusivas de aquellos grupos sociales de bajos ingresos. Así es. Porque, por ejemplo, los asentamientos Irre- informales en nuestras ciudades están llenos de ellos. El caso de Acapulco es muy ilustrativo y no es la primera vez que esto sucede, los daños en la costa, más allá de estrictamente el espacio turístico del propio puerto de Acapulco. Estoy hablando del resto de la costa. Si ustedes recordarán, el impacto del huracán Paulina en 1997 fue devastador en todas esas zonas aledañas al espacio turístico. Entonces, no hemos No aprendido hemos de aprendido. estos, no hemos aprendido de los desastres. La historia está llena de eso. Ese huracán ha tenido impactos de huracanes, perdón, Acapulco ha tenido impactos de huracanes en los últimos 30 años bastante significativos. O sea, no es el caso de Paulina en 97, pero también de Manuel, por ejemplo, en 2013. El huracán Claudia desde 1973, Dolores, Cosme en 89. Es decir, si un espacio está tan vulnerable, tan expuesto a este tipo de eventos, ¿por qué no nos preocupamos en buscar las acciones de diseño que realmente le dan opciones de adaptarse a esas condiciones, cuando menos con información confiable
que le dé las mejores opciones posibles de cómo puede orientar su crecimiento. Ya. Doctora Antonina, tenemos un minuto. No sé si usted quiera concluir con algo muy brevemente, si es tan amable. Bueno, yo creo que sí es muy importante introducir en la protección, en la prevención, las soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, aquí el ejemplo de los manglares y humedales que primero previenen la costa de la elevación del nivel del mar, luego secuestran dióxido de carbono del aire 33% más que los bosques de hoja ancha, y son un hábitat para la reproducción de las especies marinas que son importantísimos para el modo de vida de las comunidades. Y también para la prevención y también para la reconstrucción, quisiera mencionar yo la concientización y el trabajo conjunto entre el gobierno, sector privado y la población. Y para que la población pueda ser agente activo en estas actividades, tiene que ser bien informada y ser partícipe de la toma de decisiones, o sea, agente activo, lo que es un derecho humano especificado en la Carta de Derechos Humanos de la Población. Esto es muy importante, la concientización y la participación de todos los habitantes en las soluciones, por supuesto, con el apoyo importante del gobierno y la guía del gobierno en este sentido. De acuerdo. Bueno, quiero agradecerles con el compromiso de que muy pronto los buscaremos a ustedes o a alguien más de esta red, porque creo que es un tema fundamental y lo que ustedes hoy han planteado, pues justamente eleva la discusión hacia otro nivel. Muchísimas gracias, doctor Roberto, doctora Antonina. Gracias. Con mucho gusto. Hasta luego. Sí, hasta pronto. Bueno, gracias a todas y a todos por habernos acompañado. Recuerden que el programa se sigue transmitiendo ahora vía Twitter, también Facebook Live a través de la cuenta N22 Digital o Noticias 22, y unas horas después lo encuentran también en la cuenta de Noticias 22 por YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Hasta entonces.